curso y vamos a conversar ahora con el profesor de Filosofía de la Universidad Católica, Miguel Yusti. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido, gracias por venir. Gracias, al contrario. Antes quería compartir con el público una noticia de último minuto. Edwin Vergara ha sido suspendido de Fuerza Popular mientras duren las investigaciones. Tenemos en pantalla el documento, la carta, el comunicado que ha hecho circular el partido de Keiko Fujimori. El Comité Ejecutivo Nacional hace de conocimiento a la opinión pública que, habiendo evaluado la solicitud presentada por el señor Edwin Vergara, se ha resuelto suspenderlo de su militancia hasta que las investigaciones a las que se ha sometido voluntariamente hayan concluido. Muy bien, como se sabe, el señor Vergara está envuelto en un caso muy complejo, pues mantenía una sociedad con un probado narcotraficante colombiano. Él dice que no sabía que era narcotraficante, pero en fin, vamos a ver qué resultado arrojan las investigaciones. Miguel, veníamos hablando en la parte editorial del programa de los hermanos y yo ingenuamente te preguntaba si tenías un hermano. Tú tienes 11 hermanos. Bueno, somos 11 en total, ¿no? ¿Eres el único que se dedica a la filosofía? Sí, el único que hace cosas inútiles, como me dicen mis hermanos, ¿no? ¿Y cuándo nació en ti la vocación por las cosas inútiles? Bueno, en realidad, cuando entré a la Universidad Católica, fue un momento importante en la historia de la sociedad occidental, porque justo fue después de mayo del 68, que había mucho movimiento, mucha interrogación, y como tú mismo debes haber vivido, los patios de la Universidad Católica, los patios de letras, eran un terreno muy fértil para la discusión, el intercambio de ideas y también para los sueños, ¿no? Era una época diferente a la actual porque era más hippie, digamos, una época digamos, de mucho interés político, pero con muchos sueños por cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto fue que me interesó más la interrogación teórica en general, ¿no? Y la filosofía. Claro, ¿cómo abordar desde la óptica de la filosofía los complejos problemas políticos que está viviendo el país? Hace unos días, el congresista Lombardi planteó una iniciativa para recomponer la Comisión de Ética, ¿no? Que ha caído, para mi gusto, en su nivel más cloacal, luego de que la congresista Yesenia Ponce se viera blindada por sus pares de Fuerza Popular, a pesar de que había pruebas fehacientes de que ella estaba metida en un problema muy serio de falsificación de documentos. Entonces, claro, Guido decía que había que recomponer la Comisión de Ética y de pronto aquí nos preguntábamos si no habría que recomponer y redefinir la palabra ética antes que la propia comisión, porque pareciera que los congresistas entienden por ética una cosa y los ciudadanos o algunos de los ciudadanos estamos entendiendo otra. Tú eres profesor de ética, le has dedicado al estudio de la ética años y esfuerzo. ¿Qué hacemos con la Comisión de Ética del Congreso? ¿Tiene sentido? ¿Debería ser efectivamente integrada por personas que no tengan nada que ver con el recinto parlamentario? Ayúdanos un poco a entender el problema. Bueno, el problema no solamente es el nombre de la comisión, sino también los miembros que la componen, ¿no? O cómo encontramos, digamos, una solución a los problemas que están detrás de la elección misma de los parlamentarios, ¿no? O sea, yo creo que la crisis de la ética y de la relación entre la ética y la política en la sociedad peruana es muy profunda y se refleja sobre todo en la falta de representación política de digamos, de movimientos o de sectores de la población que estén más comprometidos seriamente con el cambio de la sociedad y sobre todo, diría yo, con lo que es lo fundamental de la ética, que es el respeto de ciertas reglas de funcionamiento, de la institucionalidad de una sociedad, de un pacto social que todo el mundo comparta y respete, ¿no? O sea, ese problema es un problema muy complicado en este momento porque hemos venido descendiendo de nivel y entonces no se va a resolver el problema nombrando a otros miembros cuando la composición del Parlamento sigue siendo la misma, claro, ¿no? En la primera parte de tu respuesta decías que, o te entendí por lo menos, que hemos
como que dejado que la política sea un campo tomado por personajes que no están muy interesados en hacer política, sino más bien quizá en trabajar para sus propios intereses. ¿Por qué crees que la gente, sobre todo pienso en los jóvenes, viven tan de espaldas a la política? Bueno, ahí comenzaría yo a diferenciar, porque entre los jóvenes sí hay una fuerte, digamos, movilización de indignación, ¿no es cierto? Cuando ocurrió el indulto a Fujimori, hubo una protesta masiva y que expresaba, sobre todo entre los jóvenes, un sentimiento muy fuerte de indignación moral. La indignación es un sentimiento ético, porque es la protesta contra una, digamos, una regla o un conjunto de normas que no están siendo respetadas. En la indignación juvenil hay una expresión casi, diría yo, de autoestima nacional, ¿no? No deberíamos permitir que eso siga ocurriendo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que hay es un divorcio entre la ética y la política, ¿no es cierto? Es un viejo problema de la ética, ¿no? ¿Qué relación existe entre la moral y la política? Y existe una tendencia, que en nuestro país es clarísima, a pensar que la política es autónoma, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con las reglas de la moral. Así es. Y que los políticos pueden practicar tranquilamente la doble moral, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? Tú en una columna reciente, si no me equivoco, en El Comercio, corrígeme si estoy dando un dato erróneo, hablabas precisamente de la concepción de Maquiavelo de la política. Exacto, ¿no? sí. Que habla de esa doble moral. Sí. Pero tú lo que señalas es que esa concepción se ha aterrizado equivocadamente en la práctica política. Claro. Que se está entendiendo como doble moral otra cosa muy distinta de la que había pensado Maquiavelo. Más bien lo que yo decía, Maquiavelo es quien inaugura en digamos, en la filosofía política la teoría de que el político debe tener una doble moral, ¿no es cierto? Hay un capítulo, me parece que es el 19, del Príncipe de Maquiavelo, que se titula Si el príncipe debe mantener su palabra. Y Maquiavelo dice, por supuesto que no la debe mantener. Porque Maquiavelo cree que la función principal de la política es mantener la estabilidad del gobierno y que para hacerlo, como es un asunto puramente estratégico, pragmático, entonces el político debe poseer una doble moral, debe hacerle creer al pueblo de que él posee una moral universal o la moral ciudadana, pero debe actuar de otra manera. O sea, debemos aceptar el cinismo como Eso es lo que cree Maquiavelo, ¿no es cierto? Lo que no cree Maquiavelo es que el político deba, además, usar la política para defender la corrupción, ¿no es cierto? Okay. O sea, la corrupción no está en la agenda de Maquiavelo, claro, que es lo que sí está en la agenda política nacional. O sea, políticos que no solamente mienten, porque eso tampoco es que sea nuevo entre los políticos, y no mantienen su palabra, sino que además ocurrió con motivo de este enjuague o este canje, ¿no es cierto?, a raíz del indulto, que de esa manera se apañaban entre sí, se protegían. Tanto Kuczynski como un sector del Fujimorismo. Así es, o sea que el acuerdo bajo la mesa servía no solamente para mantener la estabilidad supuestamente la estabilidad del régimen, sino además para protegerse recíprocamente o blindarse por las acusaciones de corrupción, ¿no? Es decir, sí deberíamos ser tolerantes con los políticos cuando mienten, siempre y cuando su mentira esté orientada, digamos, sea performática, digamos, en un sentido, ¿no? Pero no deberíamos ser tolerantes con su tendencia a robar, a adulterar las hojas de vida. En realidad yo creo que no deberíamos ser tolerantes en ninguno de los dos casos, ¿no es cierto? Maquiavelo es el que piensa, pero Maquiavelo no es un modelo, ¿no? Justamente en el artículo al que te referías, yo contraponía a Maquiavelo a Kant, porque Kant es el filósofo que se pregunta por qué creen los políticos que ellos pueden tener una doble moral. Y más bien deberíamos tratar de exigir que respeten las mismas reglas de la moral ciudadana que, digamos, declaran de tipo formalmente, ¿no? La moral ciudadana
está ligada estrechamente o directamente al respeto del Estado de Derecho. O sea, hay un conjunto de reglas que todos supuestamente nos comprometemos a respetar, y el que no cumple con esas reglas está incumpliendo con la moral ciudadana, ¿no? Hablando precisamente de moral ciudadana, quizás sea bueno recordar que a veces se nos da por hacer gruesos señalamientos cuando vemos casos de corrupción flagrantes en los que nuestras autoridades son protagonistas, pero somos menos severos cuando se trata de sancionar nuestras propias prácticas corruptas, digamos, en esa corrupción menor que no tiene que ver con asuntos de Estado, pero sí con la vida doméstica o con la convivencia diaria. ¿Por qué también nosotros, los sujetos que no estamos ejerciendo la política, tenemos también un poco esa doble moral, ¿no? Bueno, es que yo diría, hay otros factores que intervienen, ¿no? En una sociedad como la peruana, que es una sociedad tan poco institucionalizada o que tiene tantas grietas en la institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, la tentación de recurrir a prácticas informales, ¿no es cierto?, o a clientelismos es mucho mayor. Y entonces es un fenómeno que es un círculo vicioso, porque como en tantos lugares se incumplen las reglas, entonces allí está inmediatamente la tentación de coimear o de pagar con un pequeño favor, porque allí la variable que está interviniendo es, si no, no funcionaría, ¿no es cierto?, el sistema social. Claro, esta frase, este San Benito de así son las cosas, pues, ¿no? Efectivamente. No hay forma de darle vuelta a esta cosa tan... Pero yo diría, hay otra variable, otro factor, digamos, que es el caso famoso del peruano que se va al extranjero y apenas cruza la frontera o llega a Estados Unidos... Cumple todas las reglas. Cumple todas las reglas, efectivamente. Ese es un fenómeno interesante porque quiere decir que no es que estemos condenados ni que seamos naturalmente proclives a la corrupción, sino que no estamos haciendo lo necesario para que en nuestro entorno o en nuestros diferentes entornos respetemos las reglas de juego. Yo diría también, hay los propios peruanos que a veces incumplimos reglas, tenemos nichos en los cuales sí las respetamos. Y sabemos que hay lugares o instituciones en las que no se puede jugar de esa manera, ¿no? Por eso yo creo que el círculo vicioso de la corrupción o de las coimas solo se puede revertir mediante un círculo virtuoso que es el de ampliar el ámbito institucional en el que se respetan las reglas, ¿no? En una entrevista reciente dijiste, Marx ha muerto pero es un fantasma. ¿Ya te ha valido alguna llamada telefónica, alguna advertencia? Porque hay que tener, digamos, cierto valor para decir hoy que el espíritu marxista está todavía presente. A mí me gustaría que nos los expliques porque, claro, alguien podría pensar que esa afirmación es un tanto temeraria en un momento en el que estamos, por ejemplo, viendo a terroristas de Sendero Luminoso salir de la cárcel, ¿no? Recuperar la libertad. ¿Cómo se puede entender esta frase con la que, por otro lado, yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Bueno, la frase es suficientemente ambigua o ambivalente como para que haya habido reacciones encontradas. ¿Las has sentido? ¿Ha habido reacciones? ¿En la universidad, por ejemplo? Digo, no reacciones informales, ha habido mensajes de extremos, pero en ambos sentidos, ¿no es cierto? Es decir, gente que protesta porque piensa que se está dando importancia a un pensamiento que más bien debería ser cuestionado o eliminado definitivamente, pero también en el sentido inverso, ¿no? Personas que han protestado porque no se está dando el suficiente valor al pensamiento de Marx. Estamos organizando justo en estas semanas un ciclo de conferencias con el Instituto Goethe, el Centro de Estudios Filosóficos de la Católica y el Goethe, que lleva por título El fantasma de Marx. Y en realidad estamos usando un título de un libro de un filósofo francés que se llama Jacques Derrida, que se llama justamente Espectros de Marx o El fantasma de Marx. Y la idea es que indiscutiblemente Marx ha muerto, pero Marx sigue teniendo ciertas intuiciones
sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre la alienación del trabajo, sobre la mercantilización de la vida cultural o de la vida económica en general, en fin, sobre la ideología. Hay muchas ideas de Marx que siguen acechando, inquietando, claro, ¿no es cierto? Claro. Y que no son en sí mismas ni panfletarias ni apologéticas de movimientos terroristas. Además, el lunes que hemos comenzado, el lunes pasado, el ciclo de conferencias, la directora del Instituto Goethe citó una famosa frase de Marx que dice que él ciertamente no es un marxista. O sea, que hay muchos marxismos que se reclaman de Marx, pero que han sido una deformación de muchas ideas que él propuso, ¿no? Miguel, antes de terminar, quería que te refieras a la Noche de la Filosofía, que es una iniciativa que me parece estupenda. El viernes 20 de abril en el Centro Cultural de la Católica, aquí cerca en San Isidro, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del 21, se van a reunir las personas que quieran acercarse a discutir de filosofía. Esta es la segunda edición del encuentro. Sí. Y entiendo que el primero fue bastante exitoso. Alguien podría pensar que es una locura, ¿no? ¿A quién le puede interesar, digamos, pasar tanto tiempo discutiendo de filosofía? Y lo que ha demostrado la primera edición de la Noche de la Filosofía es que hay más gente de la que uno pensaría con ganas de llevar estos debates que vemos todos los días en los medios a un nivel un poquito más denso, ¿no? Más complejo, tratar de entender. Bueno, efectivamente, ¿no? Algún columnista escribió luego de la primera edición que ni en el mejor de los sueños los organizadores de la Noche de la Filosofía podían pensar que el evento iba a tener tanto éxito, ¿no? Y eso es claramente una señal de la demanda de la sociedad por discutir los problemas que son los más preocupantes en un cierto nivel de reflexión, que tampoco es un nivel académico, porque la idea es llevar la filosofía a la ciudad, a las calles, ¿no es cierto?, en formatos siempre ágiles para que podamos intercambiar con el público, ¿no? Además participan filósofos y artistas también. Como tú dices, no es el espíritu académico el que se intenta preservar, sino una discusión más coloquial, ¿no? Sí, es un evento que fue creado por una filósofa francesa, Myriam Corichi, en el 2010 en París, y que se ha replicado luego en varias ciudades importantes del mundo. Ella también viene para esta edición de la Noche de la Filosofía. Dicho sea de paso, ella va a montar en escena, en la Noche de la Filosofía, un simposio sobre el amor, en el que van a participar 7 intelectuales, artistas, peruanos. Eso va a estar buenísimo. ¿Cómo hace la gente si es que quiere inscribirse, matricularse? No hay que inscribirse, el ingreso es libre. Nos vamos a reunir, por cierto, en 2 sedes, porque la idea de la Noche de la Filosofía es que el evento se adapte a la ciudad en la que se realiza, ¿no? Y como Lima es una ciudad tan caótica, hemos pensado que tenía que haber por lo menos 2 sedes. Una es en el Centro Cultural de la Universidad Católica y el otro es el Teatro Bichama de Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Que también el año pasado participó y con un gran éxito, ¿no? Y simplemente hay que asistir. Están todos invitados, el ingreso es libre. Viernes 20, ¿no? A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde con un taller de filosofía para niños. Eso te iba a preguntar, ¿van muchos jóvenes? Porque alguien podría pensar, seguramente van los jubilados, la gente mayor. No. El público mayoritariamente son jóvenes, pero hay la ventaja de que como dura tanto y comienza temprano, entonces conforme va avanzando la hora, va cambiando la edad de los participantes. A mí me parece un dato súper interesante. Yo creo que la gente sí se sirve del nivel informativo, pero ya no le basta para entender lo que nos pasa, ¿no? Y quieren entender más bien, comprender lo que está ocurriendo. Justamente, ¿no? Cada edición de la Noche de la Filosofía está dedicada a un tema. En especial a un tema que preocupe a la gente. El tema de este año es moral y política. La corrupción. La corrupción, la moral de los políticos, analizada desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Bueno, estupendo. Gracias, Miguel, por venir esta noche, por alumbrarnos un poco en medio de esta penumbra y espero que sea un éxito nuevamente la Noche de la Filosofía. Ya saben, viernes 20 de abril, tanto en la Católica como en el Instituto... En el Teatro Bichama de Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Listo. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Miguel Yusti. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Natalia Sobrevilla, que es una historiadora estupenda y que nos va a
ayudar a desmitificar algunos episodios puntuales de la historia del Perú. Regresamos con ella.